Pues ya tenemos la noticia. Ábalos y Koldo han pasado la noche en la cárcel en una imagen histórica de la corrupción que acorrala al gobierno. Mientras el círculo político de Pedro Sánchez sigue entrando en prisión, el presidente queda en una situación insostenible y su mano derecha, la segunda que acaba en Soto del Real, empieza a apuntar directamente a su mujer, a Begoña Gómez. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 28 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. La situación ahora mismo es la siguiente. Entre escándalos, corrupción y parálisis, la legislatura está bloqueada. Y estos son asuntos totalmente vinculados. Es más, mientras se decidía la prisión preventiva para dos de los miembros de ese corazón del sanchismo, el Congreso tumbaba el techo de gasto, que es el primer paso para los presupuestos, dejando en una minoría absoluta al gobierno, confirmando la ruptura con Junts, con el partido de Puigdemont, y la legislatura pues directamente en vía muerta. Todo esto consecuencia directa de los escándalos de corrupción. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo... A ver, es que esto es tan obsceno que el propio Ábalos fue el encargado de defender la moción de censura contra Rajoy en 2018, agitando esa bandera, ¿no? La bandera de la corrupción del Partido Popular. Pues bien, 7 años después, él, Ábalos, es el que está en la cárcel con pruebas además muy serias de delitos gravísimos de corrupción. Ángela Martialay es la jefa de tribunales del Mundo. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un diputado en activo entra en prisión, pero José Luis Ábalos es mucho más que un simple diputado. Su historia es la de uno de los hombres... Es importante que recordemos ante quién estamos. Mano derecha de Sánchez, su hombre de absoluta confianza tanto en el partido como en el gobierno, todopoderoso ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y uno de los famosos 4 del Peyot, quien le consiguió básicamente a Sánchez las llaves de Ferraz, junto con Koldo García Izaguirre, que era su hombre para todo, que también ha terminado en prisión preventiva sin fianza, ninguno de los dos. Allí los ha enviado el Tribunal Supremo, el juez instructor, Leopoldo Puente, como por otra parte había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Ángela, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Quiero decir, ¿por qué Ábalos y Koldo han terminado en la cárcel? Bueno, pues porque la primera parte de la investigación del denominado caso Koldo, todo lo que es la trama de las mascarillas y otra serie de hechos, como las contrataciones de las amigas íntimas de Ábalos en empresas públicas, se encuentra ya en una fase muy próxima al juicio oral. Ya se dictó por parte del juez el equivalente al auto de procesamiento y hay un escrito de acusación formal del fiscal donde pedía 24 años para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Este nuevo escenario, que haya unas penas altas de prisión por graves delitos para ambos, que la proximidad del juicio sea latente, es lo que ha hecho considerar al juez del Supremo que el riesgo de fuga ha aumentado en este momento procesal y que para garantizar que ni Ábalos ni Koldo puedan sustraerse de la justicia es necesario que ingresen ahora en prisión preventiva. Mira, lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga. Ábalos y Koldo han terminado en prisión, han entrado en prisión justo una semana después de la salida de esa misma prisión, de esa misma cárcel de Soto del Real, de Santos Cerdán. Santos Cerdán es el otro personaje clave de ese círculo de Sánchez. Cerdán sustituyó precisamente a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y Cerdán, al parecer, era quien dirigía la trama de mordidas que tenían montada pues en toda España. Una duda con todo esto, Ángela. ¿Por qué Cerdán ha salido de la cárcel y por qué han entrado Ábalos y Koldo? Pues tiene también una explicación. El juez acordó el ingreso en prisión incondicional el pasado verano de Santos Cerdán por el riesgo de destrucción de pruebas. En ese caso, la ley tasa que el máximo tiempo que el reo puede estar encarcelado es de 6 meses. Esos 6 meses han pasado. Durante ellos, la UCO ha analizado gran parte de lo que se incautó en los registros llevados a cabo el pasado mes de junio, en Servinávar,
en el domicilio del socio de Cerdán, Anchón Alonso, y además se han practicado otros registros, como por ejemplo los de Acciona. Eso ha hecho ya que el riesgo de destrucción de pruebas que pesaba sobre Cerdán se haya diluido y que el juez haya decidido excarcelarlo, aunque, ojo, él dijo que lejos de desvanecerse esos indicios de delito sobre el secretario de organización del Partido Socialista, se habían reforzado. José Luis Ábalos es diputado en el Congreso, no obstante Sánchez blindó su continuidad en las listas del PSOE pese a las investigaciones abiertas y todo lo que sabían y se sospechaba sobre José Luis Ábalos. Es la primera vez, esto es muy importante, que un diputado en ejercicio está en esta situación, en prisión, quiero decir, una situación que es, por supuesto, muy anómala, pero Ábalos no va a cobrar, no va a votar, pero sí que va a mantener el acta de diputado. Esteban Urreiztieta, que es el jefe de investigación del Mundo, acaba de entrevistar a Ábalos con nuestro compañero Juan Malamed justo antes de entrar en la cárcel. Esteban, hola. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estaba Ábalos? ¿Qué es lo que transmitía un poco justo antes de entrar en la cárcel? Pues hemos hablado con él horas antes de su ingreso en prisión, largo y tendido, y la verdad es que él estaba completamente concienciado de que iba a ingresar. La opción más benévola para él era la imposición de una fianza. Ya avanzamos hace unos días en El Mundo que sus cuentas bancarias solo tienen o apenas reúnen 6.000 euros, por lo tanto tenía absolutamente imposible hacer frente a una caución, y él tenía ya completamente asumido su ingreso en prisión, que previsiblemente se va a prolongar hasta la celebración del primer juicio, que con toda seguridad se va a celebrar a principios del año que viene. Algo importante es decidir con qué público es con el que voy a trabajar, es decir, a qué grupo de interés quiero afectar con el desarrollo. En la entrevista, Esteban Ábalos suelta, digamos, otro aviso directo al gobierno y al presidente del gobierno, apuntando pues directamente a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. La implica básicamente en el rescate de Air Europa, que es esa aerolínea salvada en plena pandemia con dinero público, en el que el propio Ábalos pues estuvo también implicado. Lo que está en cuestión en este caso es si la influencia de Begoña Gómez habría terminado por favorecer y por propiciar ese rescate. Y aquí no podemos obviar su vínculo, el vínculo de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, empresa detrás de Air Europa, que al parecer pues se habría comprometido a patrocinar proyectos privados de Begoña Gómez. Lo que te ha dicho Ábalos, Esteban, es que investigar a esa compañía sería abrir el melón para llegar bien llegados, dice textualmente, hasta la esposa de Sánchez. Está muy resentido Ábalos. En primer lugar, obviamente con el Tribunal Supremo, porque él considera que está aplicando una doble vara de medir, que hay personas y compañías muy relevantes en la investigación que están quedando al margen. Él señala básicamente a Air Europa, pregunta que por qué Air Europa no está imputada en estos momentos, si se le atribuye el regalo de unas vacaciones en Marbella a cambio de todas las gestiones que él hizo por el rescate, y él añade que nada es casual, que se deja fuera Air Europa porque dirigir la investigación contra Air Europa, contra el conglomerado de Globalia, sería abrir la puerta a que apareciera Begoña Gómez. Y él aprovecha para confirmar una de las cuestiones que apareció ya en la pasada primavera en los mensajes intervenidos por los investigadores. Hubo un mensaje donde Aldama le contaba a Koldo que Javier Hidalgo, en pleno negociación para conseguir el rescate de 475 millones de la aerolínea, que estaba absolutamente desesperado, que Air Europa pues iba a tener que desaparecer y que por lo tanto había decidido llamar por teléfono a Begoña. Ahora Ábalos cuenta un elemento completamente novedoso e inédito, y es que confirma la existencia de esa llamada. Dice que estaba absolutamente desesperado Javier Hidalgo, que llamó a Begoña y que le pidió ayuda para desbloquear esa cuestión que, bueno, como es público y notorio, finalmente se desatascó. El rescate, sí, efectivamente, se dio, llegó a término, ¿no? Se rescató con dinero público a Air Europa, y lo que parece probado también es que Javier Hidalgo, consejero delegado, y Begoña Gómez se conocían e incluso se vieron en distintas ocasiones. Y con esto Ábalos devuelve el foco un poco hacia el papel que pudo llegar a tener la mujer del presidente en un rescate que fue un tanto turbio y que está repleto de dudas.
Lo que vemos es que los principales protagonistas del rescate recurrieron a ella y ahora tenemos el refrendo del propio Ábalos, que era el ministro de Transportes nada menos en ese momento, diciendo que efectivamente se recurrió a la mujer del presidente del gobierno para intentar que el Ejecutivo desbloqueara una situación que se había complicado, entre otras cuestiones porque con toda la razón del mundo el gobierno estaba poniendo pegas al rescate porque había detectado el reparto de dividendos millonarios en el seno de Air Europa al tiempo que solicitaba la ayuda, ¿no? Esa situación se desbloqueó. En El Mundo contamos hace unos meses las actas de la SEPI del rescate, donde de pronto aparece un asesor económico de Moncloa interviniendo personalmente en la resolución de ese problema. Y bueno, y desde luego José Luis Ábalos abre la puerta a que se investigue y muestra su disposición por primera vez a hablar de este asunto en referencia a la mujer del presidente del gobierno. Ábalos es que sencillamente se considera una víctima, dice que quieren utilizar la cárcel para presionarlo, denuncia una cacería del gobierno y del Tribunal Supremo contra él para tapar, dice, el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez. Pero aquí hay una cuestión, Esteban, que no podemos olvidar, y es que Ábalos tiene un papel muy importante en toda la trama y por eso básicamente ha acabado en prisión con indicios muy claros de pertenecer, por ejemplo, a una organización criminal aprovechándose de su poder y de sus cargos tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. No, desde mi punto de vista hay un paso previo, hay una dinámica corrupta establecida con anterioridad entre Santos Cerdán, que tiene un papel desde mi punto de vista mucho más importante que el de Ábalos en todo esto, con Koldo García. Santos Cerdán coloca a Koldo García como asesor personal de José Luis Ábalos en el ministerio y a partir de ese momento pasa a tomar el control de algunas de las grandes licitaciones del Ministerio de Transportes. Ahí se produce la compra de material sanitario en la pandemia, tiene lugar el rescate de Air Europa y aparece la figura del empresario Víctor de Aldama, que paga comisiones de manera continuada en efectivo, tanto a Ábalos como a Koldo, a cambio de llevarse contratos y de todo tipo de gestiones. Aldama, solo por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes, se llevó una cantidad próxima a los 6 millones de euros. Y a partir de ahí, pues vemos una serie de prebendas y de regalos a Ábalos siendo ministro. Vemos el pago de un apartamento en la Plaza de España para quien era la pareja sentimental del ministro, la famosa Jessica Rodríguez. Vemos el pago de vacaciones, de chalés en la playa, de colocaciones de otras amigas de Ábalos en empresas públicas, a las que, por cierto, ni tan siquiera acudían a trabajar. Y ese es un poco el primer bloque de lo que se ha investigado y de lo que se va a juzgar primero del caso Koldo, es decir, las adjudicaciones de mascarillas y las comisiones y regalos de Aldama a cambio de esos contratos, bueno, pues que como todo el mundo sabe, en pandemia se efectuaron por la vía de urgencia, vulnerando los procedimientos administrativos habituales y en este caso primando y favoreciendo a un empresario en concreto. Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Es evidente que pese a la reacción... Puede que te estés preguntando qué pasa con Pedro Sánchez y todo esto, ¿verdad? Porque con la caída de 3 de los 4 del famoso Peugeot, la responsabilidad política de Sánchez pues parece del todo ineludible. ¿Cómo es posible que las personas de máxima confianza del presidente del gobierno actuaran con tanta impunidad como al parecer lo han hecho tanto Ábalos como Koldo como Santos Cerdán? Y claro, es que no se puede sostener el discurso de que son, digamos, manzanas podridas aisladas cuando los tres han acabado en prisión y cuando sabemos todo lo que sabemos de sus casos y de lo que han ido haciendo. ¿Cómo, Esteban, cómo interpela esto a Pedro Sánchez? Pues de manera directa, estamos asistiendo a un acontecimiento histórico. Es la segunda persona de máxima confianza del presidente del gobierno que ingresa en prisión. Hemos visto entrar ya, por lo tanto, a 2 exsecretarios de organización del partido, la mano derecha y la mano izquierda del actual presidente hasta hace muy poco, y cabe preguntarse
qué sabía Pedro Sánchez de todo esto, ¿no? Y hasta qué punto Pedro Sánchez pudo mantenerse al margen de este rosario de escándalos, corruptelas, reparto de comisiones, en fin, yo creo que si ya era insostenible su posición, pues con el ingreso en prisión de Ábalos y con las revelaciones que está aportando Ábalos y que le señalan a él directamente, pues el escenario se complica todavía mucho más, ¿no? Y la pregunta, llegados a este punto, es ¿hasta qué punto puede ser el fin de eso que conocemos como sanchismo? Este es el tercer aviso de Ábalos, esto hay que recordarlo al gobierno. El primero fue la reunión de Sánchez con Otegi, el segundo contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien ocupó la casa de Yolanda Díaz durante la pandemia. Y luego está el tercero, esta bomba que estamos contando aquí en El Mundo, porque, bueno, en fin, Ábalos nos la ha contado, el asunto de Begoña Gómez y de Air Europa. Con lo cual, Esteban, ¿tiene que tener miedo Pedro Sánchez a lo que pueda llegar a hacer o a decir, sobre todo a contar José Luis Ábalos? Por esto que siempre se comenta en este caso y en otros casos parecidos de si va a tirar de la manta. Te lo pregunto por si eso puede, de alguna manera, con lo que revelen, con lo que puedan llegar a decir, con las personas a las que puedan llegar a implicar, si eso puede acabar, de alguna manera puede llegar a suponer el fin del sanchismo. El juez ya ha dicho que les va a dejar en prisión por lo menos hasta el primer juicio, que se va a celebrar el año que viene. Es decir, van a pasar una serie de meses en prisión y luego, previsiblemente, lo van a encadenar con una condena. Es decir, tienen un horizonte muy, muy, muy complicado en el que probablemente pasen varios años hasta que recuperen la libertad. La única manera que tienen, y este guión ya lo hemos visto en otros casos, es alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Aldama ya se les adelantó hace un año, ahora han lanzado avisos pues intentando que el gobierno reaccionara de alguna manera, pero bueno, la realidad es que esto no hay quien lo pare. Entonces yo creo que solo un acuerdo de conformidad y una confesión ordenada y documentada de cada uno de ellos puede mejorar su horizonte penitenciario. Esta historia ya la hemos visto otras veces. Ya vimos a Bárcenas primero negar el pago de sobresueldos en el Partido Popular. Llegar a decir incluso que la letra de los papeles de Bárcenas no era suya, que era una vulgar imitación. Y solo pocos meses después, Bárcenas confesó con todo lujo de detalles en la Audiencia Nacional cómo hacía él mismo las entregas de dinero a los altos cargos de su partido. Yo creo, insisto, que esta película ya la hemos visto otras veces. En todo caso, Ángela, aquí hay una cuestión también que tenemos que poner encima de la mesa, es que la situación ahora mismo es la de prisión preventiva, con esa petición de penas concreta, y en este momento, para esta parte del caso, porque recordemos que hay otra que también se tiene que juzgar, y para esta situación determinada, el Supremo está restando un poco de valor a una hipotética colaboración, entienden, tardía de Ábalos, Ángela, para modificar su situación, la situación que tiene actualmente con esta parte del caso. El propio juez Puente, en el auto de prisión de Ábalos, deja claro que aunque ahora decida colaborar con la justicia, llega tarde, porque en el caso, por ejemplo, que va a ser enjuiciado, el de las mascarillas, ya todo ha sido averiguado por los investigadores. Para que una colaboración con la justicia sea efectiva, tiene que ayudar al esclarecimiento de los hechos y abrir nuevas líneas de investigación. Esa segunda posibilidad la tiene José Luis Ábalos, pero, por ejemplo, en esta causa en la que se le piden, que es la de origen del caso Koldo y en la que se le piden hasta 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ahí ya una colaboración llega tarde y no va a servir para rebajarle una hipotética condena. Así que lo que sí que puede hacer, lo que sí podría tener efecto es tirar de la manta, ¿no? Descubrir nuevas líneas de investigación o implicar, en fin, pues a nuevas personas. Lo vamos a ir comprobando. Ángela y Esteban, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Javier. Bueno, pues vamos a cerrar con esto. Ángela Martialay y Esteban Urreiztieta han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.